Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La maduración de las proteínas en principio necesitan que la cadena polipeptídica que surge del ribosoma, que ya lo hemos visto en el proceso de la traducción, no es la proteína completa funcional, por lo que la proteína necesita pasar por unos procesos para ser activa y debe plegarse en una conformación tridimensional característica, y en muchos casos varias cadenas polipeptídicas se deben agregar para formar un complejo funcional. Además, también pueden precisar modificaciones químicas covalentes, formando así puentes de disulfuro o hidroxilación de algunos residuos, dando una escisión proteolítica para eliminar determinadas partes de la cadena naciente, entre otras cosas. ¿Cómo se da entonces el plegamiento de las proteínas? Bueno, pues la conformación tridimensional de las proteínas depende de la interacción entre las cadenas laterales de sus aminoácidos y por tanto de su secuencia. No todas las proteínas se pliegan espontáneamente a medida que se sintetizan en la célula. En ocasiones es necesaria la acción de unas proteínas llamadas chaperonas moleculares que interaccionan con cadenas polipeptídicas no plegadas o parcialmente plegadas y que facilitan el plegamiento correcto de forma reversible, aportando microentornos favorables. En ausencia de las chaperonas, las cadenas polipeptídicas son más inestables y se pliegan de forma incorrecta o se agregan formando complejos insolubles. El plegamiento que se inicia durante la traducción, cuando las chaperonas se unen a la cadena polipeptídica naciente, son las chaperonas las que hacen la estabilización del extremo amino terminal hasta que se sintetice el resto de la cadena polipeptídica y la proteína se pliegue correctamente. Estabilizan también los polipéptidos no plegados durante su transporte a los orgánulos subcelulares y facilitan el ensamblaje cuaternario de proteínas formadas por múltiples subunidades, como la chaperona nucleoplasmina. Muchas chaperonas son proteínas de choque térmico o HSPs que se expresan en respuesta a situaciones de estrés ambiental y son proteínas altamente conservadas, y su función es estabilizar y facilitar el plegamiento de las proteínas parcialmente desnaturalizadas debido a la exposición a altas temperaturas, aunque algunas pueden actuar también en condiciones normales. Es el caso de la HSP70, que tiene 70 kilodaltons precisamente de peso y se unen a regiones ricas en residuos hidrofóbicos de polipéptidos no plegados, bloqueando el plegamiento inapropiado. También impiden el plegamiento de ciertas proteínas que deben permanecer desplegadas hasta que hayan sido traslocadas a través de la membrana. El HSP60 o chaperoninas, también conocidas así porque catalizan una reacción reversible acoplada a la hidrólisis del ATP, facilitan el plegamiento de las proteínas que no se pliegan de manera espontánea. Y el HSP90 también es otro de los más conocidos y facilita el plegamiento de las proteínas implicadas en la señalización celular. Dicho todo esto, pasamos a la parte siguiente de la maduración de las proteínas, la modificación posttraduccional de ellas. Se dan normalmente en el retículo endoplasmático o en el aparato de Golgi principalmente, y en algunos casos en el exterior del celular. Por ejemplo, las modificaciones de los extremos amino y carboxilo en las procariotas, el grupo N-formiro que se elimina en el N-formilmetionina inicial en la mayor parte de las proteínas por acción de una desformilasa, es lo que hace la modificación de ese extremo. En eucariotas, sin embargo, también es frecuente que se elimine el primer residuo de la cadena polipeptídica metionina. Hasta el 50% de hecho de las proteínas eucariotas tienen el grupo amino del residuo amino terminal en forma acetilada después de la traducción, y en algunos casos los residuos carboxilo terminales están modificados. La modificación de los aminoácidos concretamente se produce por la fosforilación de aminoácidos con grupos OH en la serina, la treonina y la tirosina, por ejemplo. Los grupos OH, que pueden ser fosforilados enzimáticamente por ATP, se cogen y se añaden con cargas negativas a las proteínas, con los que hemos comentado, por ejemplo.
Las carboxilaciones que se pueden dar de glutamato es otra modificación de los aminoácidos que se puede dar, por ejemplo, y es característico de algunos factores de coagulación como la protrombina, que aparece en la sangre y que contienen varios residuos de gamma-carboxiglutamato en su región aminoterminal introducidos en una enzima dependiente de vitamina K. Otra de las modificaciones que se pueden dar en aminoácidos concretos es la metilación de la lisina. El monometil o dimetillisina están presentes en algunas proteínas musculares sin el citocromo C, como la trimetillisina en la calmodulina, que son bastante importantes. La glucosilación de las cadenas laterales también es otra modificación muy importante, ya que la modificación covalente tiene lugar durante o después de la síntesis del polipéptido, y hay dos tipos de glucoproteínas, como ya sabéis, la N-glucoproteína, que es la unión con el N de la cadena lateral de la asparragina, o las O-glucoproteínas, unión con el O con el oxígeno básicamente de la serina o la treonina. Recordar que las N-glucoproteínas se formaban en el retículo endoplasmático, las O-glucoproteínas en el aparato de Golgi. Esto ya lo comentamos en su momento, ¿vale? En el caso de explicar un poquito cómo era el proceso de la glucosilación de proteínas cuando hablamos de los glúcidos. Y al principio, por tanto, de bioquímica estructural. La adición de grupos isoprenilo hablaba de algunas proteínas que en eucariotas se modificaban por adición de un grupo isoprenilo a la cisteína mediante el enlace tioéter. Y normalmente esa adición de los grupos isoprenilo además sirve para anclar la proteína a la membrana, de forma que las proteínas que sufren esta modificación son las proteínas G de la membrana, algunas proteínas de la membrana nuclear o una proteína llamada RAS, que también hablaremos de ella. La adición de los grupos prostéticos es otra modificación, por ejemplo, que es con unión de enlaces covalentes de grupos prostéticos, por ejemplo, la biotina de la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. La modificación proteolítica, que también existe como muchas proteínas son sintetizadas inicialmente como precursores de gran tamaño inactivos en forma de proproteínas, para ser activadas deben sufrir cortes proteolíticos, es el caso de la insulina, quimiotripsinógeno, tripsinógeno y otras proteínas. La formación de puentes disulfuro, que se forman puentes de disulfuro entre residuos de cisteína, como ya hemos visto, y son especialmente abundantes en proteínas destinadas hacia la exportación celular. La hidroxilación de la lisina y la prolina son necesarias para la síntesis del colágeno, del cual ya hemos hablado, y el mantenimiento también de su estructura. Y, por supuesto, estos son todas las modificaciones que se pueden llevar a cabo, pero no hemos definido todavía cuántos destinos pueden tener las proteínas. Los destinos de las proteínas son variados, ya que podemos encontrar que el destino de las proteínas puede ser y se pueden sintetizar en ribosomas citosólicos o en ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas sintetizadas en ribosomas libres en el citosol son proteínas citosólicas o proteínas destinadas a mitocondrias, peroxisomas y proteínas nucleares, mientras que las proteínas sintetizadas en los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso son proteínas destinadas a la secreción al retículo endoplasmático per se, al aparato de Golgi, a proteínas de la envoltura nuclear, a lisosomas y también a la membrana plasmática y también al peroxisoma. El destino de las proteínas sintetizado en los ribosomas unidos a ese retículo endoplasmático, por ejemplo, es que la señal que dirige a la proteína a su localización se denomina péptido o secuencia señal. Está localizada en el extremo aminoterminal del péptido y determina su translocación a la luz del retículo endoplasmático y de ahí a otros destinos celulares. En este caso, esta secuencia suele ser eliminada durante el transporte de la proteína o después de que haya alcanzado el destino final. Sus características en general suelen ser que tienen una longitud de 13 a 36 aminoácidos, 10 a 15 aminoácidos son hidrofóbicos y permiten el anclaje a la membrana plasmática, uno o más residuos cargados positivamente por delante de los aminoácidos hidrofóbicos y cerca del extremo aminoterminal, una secuencia polar en el extremo carboxilo con aminoácidos de cadena corta, especialmente la alanina. El extremo carboxilo de la secuencia señal presenta un sitio de corte hecho para una proteasa que elimina la secuencia señal una vez la proteína ha sido importada por el retículo endoplasmático, y asimismo la ruta que siguen estas proteínas sería la síntesis de inicio de la cadena polipeptídica y por tanto la secuencia señal por los ribosomas libres, la unión del ribosoma a la secuencia señal o a una partícula de reconocimiento de la señal, el SRP, constituida por 6 polipéptidos y un RNA-SC, que son en realidad el RNA 7SL,
que presenta un tipo de RNA citoplasmático pequeño que son muy parecidos a los SINEs y que son como los de las secuencias ALU que ya comentamos. La unión del ribosoma y la secuencia señal SRP detiene temporalmente la traducción por bloqueo del lugar donde se tiene que incorporar el aminoácido RNA de transferencia, y esto ocurre cuando la secuencia señal ya se ha sintetizado por completo y se ha emergido del ribosoma. La SRP unida al GTP dirige al ribosoma y el polipéptido incompleto a receptores en la cara citosólica del retículo endoplasmático. Por tanto, a continuación se transfiere la proteína en crecimiento a un complejo translocador de péptidos en el retículo endoplasmático. Se disocia el GTP y el SRP, que se disocia al ribosoma. Se reanuda, por tanto, la elongación de la proteína y a su vez del complejo translocador de péptidos en el retículo endoplasmático, que va introduciéndose así a la proteína y al interior del retículo endoplasmático mediado por hidrólisis de ATP. La secuencia señal es eliminada por medio de una peptidasa dentro de la luz del retículo endoplasmático y el ribosoma se disocia y es también así reciclado. Una vez el retículo endoplasmático ya tiene las proteínas que pueden sufrir modificaciones y posteriormente pueden ser transportadas a diferentes destinos celulares, algunas proteínas son también transportadas por su parte al aparato de Golgi, donde se clasifican para ser enviadas a sus destinos finales. Otras proteínas son retenidas, sin embargo, en el retículo endoplasmático, que son aquellas que realizan una función per se allí, y la distinción entre estos dos tipos de proteínas depende de unas secuencias que se encuentran marcando a esas proteínas para su destino. Esas secuencias son la secuencias KDL, que son estas secuencias que presentan lisina, asparagina, glutamato y leucina en el extremo carboxilo terminal de las proteínas que quedan retenidas, como digo, en el retículo endoplasmático. Las secuencias KKXXX son secuencias que contienen dos residuos de lisina y se encuentran en el extremo carboxilo terminal de las proteínas transmembrana del retículo endoplasmático. Otras proteínas, sin embargo, son transportadas en vesículas hacia el aparato de Golgi, donde sufren la O-glucosilación y modificaciones sobre las proteínas N-glucosiladas que hemos comentado también antes. Las proteínas destinadas a los lisosomas, que son las hidrolasas, por ejemplo, son marcadas en el aparato de Golgi con uno o varios residuos de manosa 6-fosfato en sus oligosacáridos unidos por un enlace de tipo como si fuera el N-glucosídico, y la señal que dirige la proteína a los lisosomas es precisamente esta. Los destinos de las proteínas sintetizadas en los ribosomas libres en el citosol pueden permanecer per se en el propio citosol o ser exportadas en otros orgánulos como las mitocondrias o el núcleo. La señal que dirige las proteínas al núcleo es la secuencia de localización nuclear o NSL, que puede encontrarse en cualquier posición de la proteína y suele constar de 4 a 8 residuos de aminoácidos, muchos de carácter básico, y esta secuencia no es eliminada una vez la proteína ha alcanzado de hecho su destino, se tiene que mantener para que no se pueda exportar a ningún otro lugar. Las proteínas de los perosisomas están marcadas con las secuencias SKL de serina, lisina y leucina, que también se llama PST1. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.